Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Qué bendición saludarlos y compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y para los que están en la secuencia, hermanos, de cada lección, por favor, quiero llevarles a la reflexión donde quedamos la semana pasada, que Romanos capítulo 8, versículo 1 y 3. Podemos nosotros ver el contexto, mis hermanos, de que la sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios para comprenderlo, pero también en su fondo nosotros podemos ver que es la única manera de evitar la maldición de la ley y de la condenación del infierno. Y Romanos en su capítulo 7, 1, 3 nos ayuda para ver el contexto de esta verdad que hay, pero también podemos ver que lo que estaba pasando en Éxodo capítulo 12, donde quedamos que el comer solamente el cordero era un tipo de nuestro deber hacia Cristo en el Evangelio para poder nosotros hacernos responsables de nuestra vida espiritual a través del Evangelio. Podemos también ver, hermanos, otro aspecto es que el Cordero Pascual no era solo para contemplarlo, sino también para comerlo. Y si nosotros vemos que no solo era para contemplarlo, sino para comerlo, podemos ver que hay una tentación en la vida de muchos que les gusta contemplar la hermosura de Dios, la santidad de Dios, les gusta contemplar muchas cosas que glorifican el nombre de Dios, pero que muchas veces se olvidan que tienen que entender lo que hay en el fondo que el Señor manda para que nosotros lo podamos comer, lo podamos digerir y lo podamos consumir. Así entender que por la fe tenemos que apropiarnos de Cristo y recibir fuerza y alimento espiritual de Él. Lastimosamente, hermanos, la vida contemporánea de los cristianos está muy inclinada a no priorizar la palabra de Dios en sus vidas y a veces se usa la religiosidad para, muchas veces para propósitos de mucho de egoísmo, como de amuleto, como en cierta forma de practicar algo nada más superficial, pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si la palabra de Dios nos hace recapacitar de que la parte bíblica en relación al Cordero Pascual, si no solo era para contemplarlo, sino para comerlo, podemos ver que así por fe tenemos que apropiarnos de Cristo. Y al decir que nos apropiamos de Cristo, podemos nosotros analizar, mis hermanos, que la bendita palabra del Señor nos ayuda a comprender que podemos recibir fuerza y alimento espiritual de Él, como de nuestra comida cuando nosotros pensamos en términos de, de estar alimentándonos para que nuestro cuerpo tenga lo necesario para que no se enferme. Y esta es la idea de que hay acá en el sentir espiritual de manera perfecta para que nosotros podamos ver lo que hay en Juan capítulo 6, versículos 53 y 55, que nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos hace recapacitar para no caer nada más en la contemplación, sino también para comerlo. Como esto está en la palabra del Señor y podemos ver su interpretación, la forma como debemos entenderlo. Lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 53 y versículo 55.
Y quiero suplicarles, hermanos, que veamos estos versículos para comprender qué es lo que hay acá en el fondo a la luz de la palabra del Señor, para comprender lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 53, 55, y lo dice de esta manera. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, al ver este versículo, podemos nosotros comprender la bendita palabra del Señor a lo que hay acá en el fondo en relación a nuestra lección, que siempre nos recuerda la palabra de Dios, mis hermanos, que la sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios, también de la maldición de la ley, de la condenación del fuego eterno, para poder nosotros comprender, hermanos, las grandes verdades que hay acá, y comer solamente el cordero era un tipo de nuestro deber hacia Cristo en el evangelio cristológico mesiánico. El cordero pascual hemos ya visto que no es nada más para contemplarlo, sino también para comerlo. Así, por fe, pues nosotros nos apropiamos de Cristo, y de esta manera recibimos fuerza y alimento espiritual de Él. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de comprender lo que hay acá en el libro de Éxodo, para ver por qué lo que Dios estaba haciendo con el pueblo judío era una figura cristológica, había símbolos cristológicos, tipologías cristológicas, para que nosotros podamos ver que el evangelio estaba desde el Antiguo Testamento con todo lo que Dios estaba haciendo por su pueblo Israel para sacarlos de Egipto. Y tenemos que entender entonces si era para comer todo, comido todo, los que por fe se alimentan de Cristo, debe hacerlo de una manera total, deben tomar a Cristo y su yugo, a Cristo y su cruz, y asimismo a Cristo y su corona. Ver estas partes bíblicas nos ayuda para que nosotros no podamos fraccionar el evangelio, sino entender la totalidad, lo que Dios quiere que su pueblo entienda. Tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para la mañana, de acuerdo a lo que estaba en la escena en el libro de Éxodo. Y hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido en tanto se dice hoy, antes que se pase a la experiencia de la muerte. Tenía que ser comido con hierbas amargas, que es otra de las características que hay en el estudio, para poder nosotros comprender lo que hay acá de fondo. ¿Por qué tenía que ser comido con hierbas amargas? Recordando esto, solo recuerda la amargura de la esclavitud en Egipto, para que nosotros podamos ver su aplicación en sus principios y en la vida cristiana, que nosotros debemos alimentarnos de Cristo, pero con dolor en el corazón, en este corazón quebrantado, recordando en cada momento el pecado que agobia y ataca al cristiano y que es tentado el cristiano. Tenemos que entender, mis hermanos, que Cristo nos ayuda para que nosotros podamos entender que que Cristo será únicamente dulce para nosotros si el pecado es amargo en el fondo de nuestro corazón y nuestra alma. Podemos ver de que tenía que comerse de pie, con el bordón en la mano, listos para partir.
Cuando nos alimentamos de Cristo por fe, podemos nosotros comprender de que debemos abandonar el reinado y el dominio del pecado, liberarnos del mundo y de todo lo que en él hay, abandonarlo todo por causa de Cristo y no considerarlo como un aspecto de estar negociando con lo que es la vida de pecado. Podemos comprender esto de acuerdo a lo que está revelado en Hebreos capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. La fiesta de los panes sin levadura era un tipo de la vida cristiana. Nos ayuda a comprender lo que está en Corintios versículo 7 y versículo 8. Cuando nosotros vamos a comprender el trasfondo de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8, habiendo recibido a Cristo Jesús, el Señor, nosotros debemos de gozarnos continuamente en Cristo Jesús. Ninguna clase de obra debe hacerse, esto es, no admitir ni albergar afanes que no concuerden con este santo gozo o que lo rebajen. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que el evangelio debe de ser el gozo y la prioridad de todo cristiano de fe. Los judíos eran muy estrictos en cuanto a que en la Pascua nada de levadura se debía hallarse en las casas. Debe ser una fiesta que se observa con caridad, sin la levadura de la malicia y con sinceridad, sin la levadura de la hipocresía. Cuando nosotros vemos acá lo que había de comprensión para los hombres de fe, de la enseñanza bíblica para el pueblo de Israel, podemos comprender, mis hermanos, que era una ordenanza perpetua en la medida que nosotros vivamos, debemos seguir alimentándonos de Cristo para que nosotros entendamos, hermanos, que el Señor quiere sinceridad sin levadura de la hipocresía, regocijándonos en él siempre y mencionando con gratitud las grandezas o las grandes cosas que él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros recordamos cómo Dios liberó, sacó, rescató, redimió a su pueblo de Egipto para darnos lecciones espirituales a través de figuras tipológicas, a través de símbolos, para poder entender grandes verdades que hay en el fondo. Pero podemos nosotros comprender también, mis hermanos, que en Éxodo capítulo 12, abarcando ya el versículo 21, versículo 28, nos ayuda a comprender que lo que hay en el contexto es de que esa noche, cuando los primogénitos iban a ser destruidos, ningún israelita debería salir por las puertas hasta que fueran llamados a marcharse de Egipto. Miren la condición que Dios pone para su pueblo. Podemos comprender de que su seguridad se debía a la sangre rociada, de acuerdo a la orden de Dios hacia Moisés y Aarón hacia el pueblo. Podemos nosotros comprender si dejaban esa protección, lo hacían a su propio riesgo, con su propio capricho. Ellos debían permanecer dentro esperando la salvación de Jehová, y era bueno hacerlo aprendiendo a confiar y a tener fe en la palabra de Dios. En el tiempo venidero tenían que enseñar cuidadosamente a sus hijos el significado de este servicio, de esta escena, de esta liberación, de esta redención. Todo judío, para toda su descendencia, ellos tenían que estar enseñando a toda su descendencia todo el significado que había de por medio cuando Dios los sacó de Egipto con mano dura. Podemos nosotros ver que es bueno que los niños pregunten acerca de las cosas de Dios.
Los que buscan el camino lo hallarán. Cuando Dios ve un corazón quebrantado de fe en la vida del niño y adolescente para comprender, a observar anualmente esta solemnidad, era para educar a la familia judía, pero también sirve a la iglesia para ver nuestra responsabilidad familiar en todo la obra de redención, en lo que Dios hizo con su pueblo allá en Egipto para aprender lecciones espirituales en el fondo. Mirar atrás para recordar cuántas cosas grandes Dios había hecho por ellos y por sus padres. Los niños, los adolescentes tenían que comprender estas grandes verdades, que el pasado pudiera enseñarles y recordarles cuántas maravillas, cuántas cosas grandes y milagrosas Dios había hecho por ellos y por sus padres, y sobre todo perdonando sus delitos y pecados. Las misericordias antiguas para con nosotros o para con nuestros padres no se deben olvidar para que Dios sea alabado y nuestra fe en Él sea fortalecida para gloria y honra del Señor. No solo cuando Dios nos salvó, nos rescató, sino el caminar en ese deleite de fe, esperando que nuestra fe sea fortalecida, sabiendo de que la carne, el mundo, el enemigo quiere siempre tentarnos para ir contra la palabra de Dios. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Su muerte fue nuestra vida, para que nosotros entendamos, hermanos, de que no había otra forma en que Dios le diera un significado tan esencial y tan especial con toda la escena que pasó en el Éxodo capítulo 12, que estaba apuntando todo hacia Cristo. Mis hermanos, podemos nosotros ver que acá hay grandes lecciones para poder aplicarlo a nuestra vida espiritual a través de todas estas enseñanzas. Las tinieblas mantuvieron a los egipcios en ansiedad y horror durante 3 días y con sus noches. Cuando nosotros vemos la desesperación, la ansiedad de estos judíos, ahora su reposo lo interrumpe una calamidad mucho más terrible para la vida natural de los egipcios, con lo que estaban viviendo con la plaga de la muerte de sus primogénitos, porque ahora la plaga estaba atacando a sus primeros hijos, el primer hijo nacido del vientre de una hermosa madre, pues tristemente ahora tenía que morir. El juicio de Dios es seguro, la palabra de Dios es veraz. El gozo y esperanza de sus familias, podemos ver que para ellos era confundible, era oscuro como familias, porque eran familias que no eran de fe. Ellos habían dado muerte a los hijos de los hebreos. Si nosotros recordamos lo que han hecho cuando el faraón mandó a matar a los hijos de todas las familias judías. Mis hermanos, ahora Dios mataba a los suyos en su debido momento para que nosotros comprendamos cómo Dios trata con todos los soberbios, los impíos, los faltos de fe, los que no tienen confianza en Dios, en su palabra, porque Dios es veraz. Cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, que abarcó desde el trono al calabozo, príncipe y campesino quedaban al mismo nivel ante los juicios de Dios, porque Dios no hace acepción de personas en cuanto a su juicio, y la vara les cae a todos aquellos quienes le han declarado la guerra al Dios Altísimo. Cuando nosotros vemos el ángel destructor como mensajero del dolor, podemos nosotros que entró a cada vivienda que no tenía la señal de la sangre del hermoso animalito, realizó su diligencia espantosa sin dejar casa en que no hubiera un muerto. Imaginémonos entonces el clamor que corrió por la tierra de Egipto
a largo y estridente aullido de agonía que estalló en cada vivienda, viendo cómo los llantos, los gritos, las penas estaban presentes en cada hogar, en todo el territorio egipcio. Eso era espantoso. Así será en la hora espantosa en que el Hijo del Hombre visite a los pecadores en el juicio final por no haber tenido fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Podemos ver que los hijos de Dios, sus primogénitos, se salvaron. Mejor es que los hombres se sometan primero a las condiciones de Dios, porque Él nunca, nunca seguirá las de ellos. La condición del hombre aquí es nada. El hombre en su soberbia no es nada, es polvo. Podemos nosotros ver que ahora el orgullo de Faraón es abatido y se rinde. El orgullo de los egipcios es abatido y se rinden. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Nada sacamos con disputar o con la tardanza en someternos. Aquel que no se somete en la palabra de Dios, aquel que tristemente no entiende de que debe permanecer en la palabra de Dios, solo va a cosechar el fruto de su propia decisión con ese corazón altivo. El terror de los egipcios consiguió el favor y la rápida partida de Israel. Y cuando nosotros vemos la escena que hay acá en todo su contexto, podemos nosotros ver que así pues el Señor cuidó que les fueran pagados los salarios durante todo el tiempo que fueron esclavos, ganados con la gente donde trabajaron, y en el reino de los egipcios, Egipto y todos los que tuvieron esclavos les proveyeron para el viaje, porque era la palabra de Dios que se tenía que cumplir. Cuando nosotros vemos, hermanos, lo que acá está pasando, podemos nosotros comprender cómo Dios hace su juicio. Utiliza plagas, utiliza las circunstancias, utiliza el dolor, utiliza toda la ingratitud, la injusticia para que se le pague al pueblo de Dios en su debido momento. Por eso la palabra del Señor nos recuerda, hermanos, cuando hay sufrimiento por causa de la palabra de Dios, no tenemos que vengarnos. Debemos de orar por nuestros enemigos, por nuestros adversarios, porque no somos nosotros los que buscamos enemistad. Es por causa de la palabra de Dios que el mundo nos odia, el mundo nos rechaza, el mundo nos ignora, el mundo nos hace a un lado, el mundo no quiere muchas veces convivir con nosotros porque no somos de sus sentimientos, pensamientos, de sus acciones, y por lo tanto el Señor siempre va a estar pagando con justo juicio para los que le declaran la guerra, pero también para que ellos quienes se hacen de la palabra del Señor, porque se someten a su palabra, porque oyen su palabra, porque obedecen su palabra. Hermanos, aunque haya mucha tentación de parte del mundo, de la carne y de Satanás, el Señor siempre está dispuesto para socorrer a su pueblo, para que el hombre de fe, sometido voluntariamente a la palabra del Señor, pueda ver la gloria de Dios en su vida. Y Dios es justo para recompensar con tanta injusticia que el mundo puede dar para con los hijos de Dios. El Señor está al tanto de su pueblo. Si nosotros nos hacemos de la palabra del Señor, si nosotros vemos todo lo que pasó acá en este mundo de los egipcios queriendo seguir esclavizando a los judíos, podemos ver la misericordia, la gracia, la salvación, la redención, la justificación, todo lo que son símbolos, tipos, figuras de Cristo, para comprender que Dios estaba preparando a su pueblo para que a través de esta sangre puesto en las puertas
el sacrificio de estos animalitos, el ver todo lo que hay acá en el fondo que estaba apuntando hacia Cristo, nos ayuden a madurar en nuestra fe para comprender por qué la Biblia dice de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que todos los hombres que han llegado al cielo ha sido por fe en el Mesías, porque desde el Antiguo Testamento Dios estaba anunciando la venida de su Hijo para darle sentido literal a todo lo que acá estaba pasando de manera tipológica o figurativamente o simbólicamente, para comprender que todo estaba apuntando hacia Cristo, y nosotros debemos de caer rendidos y humillados delante de Dios para que Dios se glorifique en su pueblo, para que Dios siga alimentándonos, para que su pueblo siga dependiendo de su palabra, sosteniéndose de su bendita palabra, porque no hay otro lugar donde el creyente puede sostenerse, fortalecerse, sino solo en la bendita palabra de Dios, porque el Señor los cuida, el Señor les da de su protección para que Él sea glorificado. Mis hermanos, si vemos todo lo que acá hay de fondo, podemos comprender la misericordia de Dios para todos aquellos hombres quienes han sido de fe, comprendiendo la escena de la gran liberación cuando Dios derramó de su juicio a través de esta última peste de la muerte de los primogénitos, para comprender que solo la sangre, la muerte de este animalito que tipificaba a Jesucristo, liberó, salvó, redimió al pueblo, para que nosotros entendamos el evangelio en el Antiguo Testamento, para que Dios sea glorificado, para que en nuestro tiempo le demos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a cumplir el sentir perfecto y literal de toda profecía, de toda palabra, de toda figura que había en el Antiguo Testamento, para comprender lo que acá estaba sucediendo. Mis hermanos, que la gloria y la honra siga siendo para nuestro Señor Jesucristo, y nosotros sigamos sometiéndonos a su voluntad, permaneciendo en su palabra, para que Él se glorifique en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. La otra semana, si Dios así lo quiere, vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.